Visita virtual a la muestra temporaria del deporte treslomense. La muestra del deporte treslomense está montada en nuestras salas desde diciembre de 2019. La misma fue inaugurada en el marco de la 22ª Fiesta del Deporte. Debido a la situación mundial actual del COVID-19, no podemos abrir nuestras puertas a la comunidad. Es por eso que intentamos, por medio de esta visita virtual, acercarles un poco lo que es la exposición, la historia y el desarrollo del deporte en nuestra ciudad, cultivando no solo nuestra identidad cultural, sino también deportiva. Los invitamos a adentrarse en el maravilloso mundo del museo y comenzar este recorrido por el Salón Blanco, donde de manera inmediata nos encontramos con los tradicionales motoencuentros. Ahora le toca al básquet y les contamos que la primera cancha donde se inició la práctica de este deporte fue en el Club Unión Deportiva en el año 1945. En 1953 comenzó a ser practicado por mujeres y en 1957 su práctica se trasladó al Prado italiano. En la década del 60 empieza a jugarse en el Club Atlético Argentino, compitiendo a nivel local y regional. El reloj tablero no solo fue usado en el básquet, sino también en el boxeo. Este deporte, practicado en Tres Lomas por Ricardo "El Chato" Mansilla, entre otros. Mansilla fue uno de los primeros boxeadores de Tres Lomas. Después de su retiro, se dedicó a preparar púgiles locales, entre ellos uno de los más destacados, Juan Carlos "El Zorro" Ledesma, en la década del 80 aproximadamente. Continuando con el recorrido, y aparece el deporte de motores, el automovilismo. El automovilismo en Tres Lomas surge en la década del 40 y los líderes de la época fueron Antonio Santín, que comenzó a correr en 1938 junto a Tito Cataño. El auto con el que Antonio Santín compitió desde el año 1947 hasta el año 1951 en la categoría Fuerza Limitada era preparado mecánicamente por Carlos Catelani. Tito Cataño, otro de los primeros corredores locales, piloteó la Pobre Fea, el primer auto de la Peña Capicúa de Tres Lomas. Le decían así porque su trompa era distinta a la que se comenzaba a usar en esos tiempos. Luego pasó a ser conducida por Juan Fogliani, su nuevo propietario, obteniendo algunos éxitos, y finalmente llegó Heraldo Chichín Medrano a la Peña. Y después de varias modificaciones, lo alistan para competir, obteniendo el triunfo en las últimas 4 carreras del año. Heraldo Chichín Medrano obtuvo 10 títulos de campeón y 9 de subcampeón en diversas categorías. En 1990 se consagró como deportista del año y en 1999 fue distinguido como deportista del siglo en la fiesta del deporte de dicho año. Su última victoria fue en el circuito Ciudad de Tres Lomas en 2001. Las nuevas generaciones siguieron reclamando la presencia treslomense en las pistas. En el año 1970, con 25 años, comienza a correr Daniel Fiel y conforma la Peña La Catanga, cosechando en toda su carrera 7 títulos en Fórmula 1. De 2009
a 2012 y los últimos 3 en el año 2015, 2016 y 2017. Fue elegido deportista del año en 2011. Otro piloto destacado fue Alejandro "El Pájaro" Balerdi. Obtuvo 3 campeonatos en 1991 en la categoría Super Prime en un Fiat 600. En el año 1999 obtuvo su título en Fórmula 1 y se consagró como deportista del año en la Fiesta del Deporte Treslomense. Y en 2003 salió campeón en la categoría Fórmula Renault. Pero el automovilismo no fue solo deporte de hombres. En el año 2010, y siendo la única mujer en la historia del automovilismo treslomense, Nadia Hernández entró a las pistas y participó de la Fórmula Renault hasta el año 2011. Nadia heredó la pasión de su padre y de su tío, también pilotos, todos integrantes de la peña La Renoleta. En Tres Lomas también se desarrolló la pesca como deporte, y la lancha por excelencia fue la Nescacha Polita, que quiere decir muchacha bonita. La Nescacha pasó por varios dueños treslomenses y es difícil encontrar a alguien en el pueblo que no haya estado navegando o pescando en ella. Seguimos recorriendo la historia de nuestro deporte y pasamos al Salón Verde, donde nos encontramos con el deporte que mueve pasión cada domingo. Podemos decir que los primeros partidos de fútbol se registraron en el barrio La Tranquilidad. En 1916, 10 años después de la fundación de Tres Lomas, ya estaban constituidos oficialmente los 2 primeros equipos de fútbol: Atlético Tres Lomas en 1918 y Ferrocarril Oeste, ambos con cancha propia, primera y segunda división. El 27 de marzo nace el Club Unión Deportiva, de la fusión de Atlético y Ferro. Su primer campeonato lo gana en cancha de Garré, enfrentando al Robert con 2 goles de Agustín Pérez en el año 1953. En 1937 se funda el Club Atlético Argentino. Su primer presidente, fundador, fue Francisco Vigliani Arrastúa. Entre los recuerdos del club podemos observar el equipo completo de arquero, perteneciente a Roberto Álvarez. Ingeniero Thompson, siempre activo en el ámbito deportivo, ya desde 1927, año en el que se fundó el Club Pedro María Moreno. Nuestro recorrido nos lleva a la Colonia 17, donde el 17 de octubre de 1953 nace el Club Deportivo 17. Años más tarde, vistieron su camiseta los hermanos Gerardo y Osvaldo Alzogaray, siendo el primero, el máximo goleador de esta institución y de la Liga Cultural y Deportiva hasta hace unos años. Continuamos y no podemos dejar de recordar los tradicionales partidos de verano en la canchita del Baby Fútbol Parroquial, que comenzó en los primeros años de la década del 60. Lugar donde pasaron sin ninguna duda todos los niños treslomenses y equipos como La Favorita, Apolo Naranja, Barrio El Gatillo, Los Colegiales, entre otros. En 1940 se crea en nuestra localidad
la Liga Cultural Deportiva, organismo que regula el fútbol en la zona, contando con 16 clubes en la actualidad. Nuestro recorrido final lo vamos a hacer por el Salón Amarillo, donde nos encontramos con la pelota paleta, quizá primer deporte practicado en Tres Lomas. Acompañando a la pelota paleta se encuentra el tenis. Este deporte comenzó a practicarse en Tres Lomas de manera amateur en la Academia Rivadavia del señor Tomasi. A fines de la década del 60 se reactivó su práctica en la cancha del Club Unión Deportiva y más tarde, en los años 70, se jugó en el patio de la escuela número 7, hoy escuela número 2. Los primeros jugadores e impulsores del deporte fueron Andrés Pocciola, Manolo Benítez y Felipe Galarza, que con su esfuerzo y de un pequeño grupo de aficionados adquirieron un predio en el acceso a la ciudad y concretaron el 1 de mayo de 1976 lo que hoy conocemos como Tres Lomas Tenis Club. Otro deporte practicado por muchos jóvenes del distrito fue el vóley y el cestobol. Se practicó tanto en las escuelas como en el CEF número 48 a nivel local, regional, provincial y nacional, obteniendo sus distintas categorías, reconocimientos y premios. En nuestra exposición podemos observar medallas y distinciones de una de las deportistas destacadas en cesto, Lucía Hernández. Continuando con esta visita, nos encontramos con el ciclismo, deporte de gran práctica hasta nuestros días. Rubén Gil, uno de los deportistas destacados de Tres Lomas, maratonista y ciclista, elegido deportista del año en 1991, que inspiró y motivó con su esfuerzo deportivo a nuevas generaciones. Es así que hoy en día tenemos en nuestra localidad la agrupación que lleva su nombre. Seguimos por el Salón Amarillo y les contamos que nuestro objeto destacado es la bicicleta de la deportista Leticia Castrillón, que podemos apreciarla junto a sus medallas, diplomas y trofeos obtenidos en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires y otros títulos a nivel nacional. Por último, en nuestro recorrido nos encontramos con las bochas, deporte que nace impulsado por Edgardo Vigliani en la cancha de un bar, el bar de Pancho Vigliani. Jóvenes treslomenses jugaban representando al Club Ferrocarril Oeste en la Asociación Trequelauquenche de Bochas en sus 3 categorías. Más tarde, este deporte se desarrolla en el Club de Caza y Pesca Los Biguá, que fue fundado en 1978 y logra su primer campeonato en 1982. Por último, contarles que el deporte treslomense siempre estuvo bien custodiado por el periodismo local. Libros, revistas, radios y tele han reflejado la actividad deportiva y nos han hecho llegar siempre
todo lo acontecido a su alrededor. Estos registros quedarán para siempre en nuestra historia y hoy muchos nos permiten saber y conocer más. Tres Lomas ofreció y ofrece una variedad deportiva importante. Las canchas de fútbol con sus predios, natación, hockey, patín, vóley, etc. Autódromo, pistas de motocross, tenis club, canchas de bochas de los Biguá, canchas de pádel del Club Progreso y el Club Unión, CEF 48, la cancha de golf, polideportivo municipal, con su pileta de natación, pista de atletismo, sector de lanzamiento, pista de skate, canchas de vóley y fútbol playa. Todos estos ámbitos y algunos más nos brindan la posibilidad de practicar diferentes deportes en nuestro pueblo. Son lugares que resumen el esfuerzo de dirigentes, simpatizantes, docentes y gobernantes que a lo largo de la historia han sumado al deporte treslomense. Gracias por acompañarnos en esta visita virtual. Los esperamos pronto en el museo.